Gloria al Santo de Israel, aleluya. Alabado sea, bendecido, honrado, glorificado su santo nombre. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, mientras continúo mi visión esa noche, dice el profeta Daniel, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron a su presencia. Entonces el Padre Celestial, gloria al Señor, se le dio autoridad y honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo, gloria a Cristo, aleluya, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido, gloria al Señor. Porque vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta referencia a nuestro Señor Jesucristo, entonces como Rey de los judíos, Yeshua HaMashiach, como se le conozcan todos los idiomas, lenguajes de la tierra posibles, desde que el Padre Celestial confundiera las lenguas en la torre de Babel, que edificará Nimrod. Gloria al Señor. Cuando miramos el testimonio de los evangelios, vemos como si por algún momento este rey de los judíos, que lo fue proclamado, gloria al Señor, hubiera sido desgarrado y no fue, gloria al Señor. Hubiera sido humanamente destrozado y lo fue, gloria al Señor. Hubiera sido humanamente humillado y lo fue, gloria al Señor. Hubiera sido maltratado y lo fue, gloria a Cristo, aleluya. Hubiera sido injuriado y lo fue, gloria a Jesús, Santo de Israel. Hubiera sido maltratado y lo fue, humanamente hablando. Hubiera sido humillado bajo la autoridad, bajo el gobierno, bajo el reinado del imperio romano, a las órdenes de entonces de Herodes XIV, Herodes el tetrarca, gloria al Señor, y lo fue. Pareciera cuando uno estudia, analiza y investiga la historia, investiga todo este tema del nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lo que en un principio, en su nacimiento, gloria a Jesús, aleluya, que por esta época se celebra de muchas formas, en muchos lugares de la tierra y del mundo, gloria a Jesús. Ese propósito inicial, cuando el gobernante de entonces, el imperio romano, sujetando al pueblo judío, cuando oyó la profecía dada por los sabios de Oriente, que vinieron a preguntarle dónde se localizaba el niño que había nacido, el que sería proclamado rey de los judíos. Pareciera como si ese propósito inicial de ese celo que sintió Herodes cuando escuchó estas palabras de los sabios de Oriente, de impedir el nacimiento de un rey que él carnalmente veía se opondría a su reinado como rey de los romanos y con todo el poder que tenía. Pareciera como si ese propósito, ese celo carnal de rey hubiera triunfado, no al principio como lo quiso hacer en el
homicidio, en la matanza de los niños, gloria a Jesús, santo es el Señor, en imitación a la que hubo en Egipto, que dio lugar al rescate de Moisés de las aguas. Gloria al Señor, aleluya. Pareciera como si ese propósito inicial, ese celo carnal de rey, hubiera triunfado, no en ese momento, pero ese instante en que lo quiso, sino que viéndose frustrado por algún tiempo, hubiese triunfado en la orden postrera, cuando nuestro Señor Jesucristo había cumplido los 33 años, 3 años de ministerio glorioso, gloria al Señor, aleluya, ministerio glorioso de sanidades, de liberaciones, de dar testimonio real, vivo y eficaz, gloria a Jesús, de que el hombre, el ser humano, puede identificarse plenamente con la santidad de Dios y vivir en santidad, vivir y dar testimonio de que hay un reino celestial, de que hay un ser enviado de lo alto para proclamar el poder de Dios, el amor de Dios grande y misericordioso a toda criatura, gloria al Señor, aleluya. Pareciera como si en ese momento, ese propósito inicial, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se frustró, hubiera triunfado desde el huerto del Getsemaní, en el último momento del Señor Jesucristo, en el huerto del Getsemaní, hasta en la cruz del Calvario, en cada herida profunda que Él sufrió en su cuerpo, en cada gota de sangre, gloria al Señor, aleluya, que se derramó de su cuerpo por y para el perdón de todos nuestros pecados, como Él lo dijera, como Él lo enseñara, gloria a Jesús, como Él lo profetizara, gloria a Cristo. Pareciera como si en esos momentos ese propósito inicial de destruir la existencia suprema de un rey, que ni aún así él mismo se proclamó rey, fue proclamado por su propio pueblo judío, se hubiera llevado a cabo ese propósito maligno y se hubiera destruido. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo padeció hasta la muerte física. Pareciera como si ese propósito territorial de un rey a otro, de destruir un rey a otro, se hubiera cumplido. Pero no fue sino para que se cumpliera lo que estaba escrito, gloria al Señor, para que se cumpliera lo que Él mismo, Rey de Reyes, Señor de Señores, profeta de profetas del Altísimo, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, hubiese proclamado, declarado que el Cristo Jesús había de padecer mucho por causa de los pecadores, de los principales sacerdotes, del Sanedrín, del pueblo judío, y que se predicara en su nombre, el nombre de Jesús, como se le conozca y se le pronuncie en todas las lenguas de la tierra, este evangelio del perdón, gloria al Señor, aleluya, y del arrepentimiento, gloria a Cristo, aleluya, de pecados, el que nuestro Señor Jesucristo no vino al mundo como rey para ejercer un dominio territorial, para ejercer un gobierno, para ejercer un
dominio sobre una cantidad específica de personas, sobre una población determinada, para extender un imperio como lo había hecho el Imperio Romano. No. Él vino por la causa sublime que el Padre Celestial le había enviado. Como él mismo lo profetizó muchas veces, lo declaró. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, gloria al Señor, aleluya, sino para salvarlas, gloria a Cristo, aleluya. No vino para perder las almas, gloria a Jesús, sino para salvarlas, gloria al Señor. Las almas, la sustancia, esencias mismas de cada ser, sino para salvarlas. Porque el Hijo del Hombre, dice el Señor en otra parte, enseñando a sus discípulos, no vino vino a buscar lo que se había perdido, gloria a Jesús, y a dar su vida que le había dado el Padre Celestial, que él mismo dice allá en el Evangelio, cuando está escrito, en el capítulo 11, el 10, dice, y este es el mandamiento que recibí de mi Padre, como el Padre Celestial, Jehová, Yahvé, Yahweh, como se le pronuncia y diga, y adore y alaben por los idiomas de la tierra. Tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo, Jesucristo, el tener vida en sí mismo. Nadie me quita la vida, dice el Señor, después de haberles dicho, haberles advertido todo lo que le iban a hacer, todo lo que le iba a suceder, sino que yo mismo la pongo, gloria a Jesús, para volverla a tomar, gloria a Cristo, profetizando su resurrección, gloria al Señor, aleluya. Profetizando su levantamiento de los muertos, por lo cual el apóstol Pablo en una de las cartas lo llama, en la carta a los Hebreos, lo llama el primogénito de entre los muertos, el primero en ser resucitado de entre los muertos. Es nuestro Señor Jesucristo. Aunque él mismo dio testimonio de tener ese poder de dar vida, en varios milagros de resurrección que ocurrieron, milagros buenos, los que están testificados en el Evangelio, pero que aún pudieron haber sido muchos más, porque el Evangelio de Juan dice que muchas otras cosas y señales hizo Jesús, Yeshua, pero estas que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo, pero estas se escribieron para que el que lee crea. Los Evangelios relatan algunos milagros de resurrección que el Señor Jesucristo hizo, muy conocidos, muy famosos, han sido transmitidos principalmente por tradición oral, por la palabra hablada. Para ninguno son un misterio, son un secreto. El último de esos milagros que aparece registrado de su parte en su glorioso ministerio, como el milagro de la resurrección de Lázaro, después de 4 días de muerte. Gloria al Señor. El último que podríamos incluir es su propia resurrección, gloria a Jesús. Hay otro milagro registrado, la resurrección de
la hija de un rabino llamado Jairo. Contamos 3 milagros de resurrección, pero la escritura da cuenta de que muchas otras señales hizo, así que podemos imaginar, sin lugar a dudas, que hubo otros muchos más milagros de resurrección que el Señor hizo. Este don, este poder sobrenatural, que el Señor mismo cuando envía a sus discípulos de 2 en 2, en la misión de los 70, les dice: y vosotros debéis ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, proclamando que el reino de Dios se ha acercado. Sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia recibisteis, de gracia dad. Menciona cuatro propósitos básicos en la misión de la predicación del reino: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, gloria al Señor, aleluya, y dando de gracia lo que de gracia se ha recibido. Y aún ocurriendo estas señales de este Rey grande y poderoso, majestuoso, glorioso, Jesucristo, que como él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, aún así era y fue tanta la carnalidad, el pensamiento carnal de Herodes, incluso sus discípulos, hasta que no vino el Espíritu Santo y les iluminó y les abrió el entendimiento, que no se trataba de un reino que, y no se trata hoy en día tampoco, de un reino que quiera o quiere establecerse para dominar sobre todo y sobre todos, de la manera en que lo hace un rey y su reino, como lo demuestra la historia, con derramamiento de sangre, con violencias ejercidas por medio de armas, etcétera, 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 etcétera. No, es el reino celestial, es el reino de Dios y su justicia, que quiere establecerse en mí, establecerse en cada uno, en cada vida, en cada corazón, gloria a Jesús, en cada alma, en cada cuerpo, en cada espíritu, en cada ser, en cada colectividad, en cada confín de la tierra, en cada lugar. Siendo una violencia que no es física, gloria al Señor, es una violencia espiritual. Prácticamente se trata de un reino, el reino de Dios y su justicia. Se trata de instalar un reino que no se quiere imponer con violencia física. Y aunque se haga violencia espiritual, que es donde se habla del tema de la guerra espiritual, es un reino que se quiere establecer en cada uno por medio de la persuasión, de la convicción que da el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, de pecado, de justicia y de juicio, por el Espíritu Santo de Dios, eterno del fuego divino celestial, de verdad. Y en esta batalla por el establecimiento de este reino, la predicación de este reino de Dios, del reino de los cielos y su
En esta batalla diaria, de quienes la asumimos, de quienes la anhelamos, de quienes lo deseamos, lo queremos, lo testificamos, en esta batalla diaria por el establecimiento de este reino, podemos hablar del tema de la invisibilidad. Del reino es espiritual. El Señor Jesucristo dijo al respecto, hablando de las profecías acerca de las señales que ocurrirían respecto, anticipando su venida, como la describe el profeta Daniel en este capítulo 7, registrado en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Dice el Señor que con los ángeles del cielo, tomando a sus escogidos de los cuatro vientos, gloria a Jesús, dice el Señor, dice que se enfrentará reino contra reino. Esta señal profética de la que habla el Señor no está directamente relacionada, ni literalmente relacionada con un reino terrenal, contra otro reino terrenal. Se refiere al reino de los cielos y su justicia, ¿no? Y el reino de las tinieblas. Pero decir que se levanta contra el reino de los cielos y su justicia. Aquí hay algo muy grande y hermoso, el amor y la misericordia de Dios, que en el cumplimiento de esta profecía en términos espirituales del reino espiritual, no es el reino de los cielos y su justicia el que se levanta contra el reino de las tinieblas en un principio. Desde antes de la fundación del mundo ha sido así. No es el reino de los cielos y su justicia que se levanta contra el reino de las tinieblas, el reino pecador, el reino que te hace pecar, el reino, su Señor y su corte que te hace hacer lo que a Dios no le agrada, sino al contrario, es el reino pecador, el reino de las tinieblas, el reino de su Señor y su corte que hace pecar a la humanidad, el que se levanta primero contra el reino, el establecimiento del reino de Dios, del reino de los cielos y su santa, bendita, gloriosa, eterna y misericordiosa justicia. Gloria a Jesús. Para que se cumpla esta profecía que el Señor dio. Se levantará reino contra reino. El reino de las tinieblas contra el reino de los cielos. Y esta batalla diaria, ¿para quienes la asumimos? O queremos asumirla, o hemos aprendido a asumirla. Por principio, por profesión, manifestación de fe, da cuenta de la misma existencia de estos reinos, que tienen sobrenaturalidad. Tanto el reino de los cielos y su justicia, como el reino de las tinieblas, son sobrenaturales. Con la diferencia que el reino de los cielos y su justicia, donde habita en el trono de Dios, es un reino superior. Este reino es superior al reino de las tinieblas. No quiere decir que el reino de las tinieblas no tenga poder, porque Dios se lo ha permitido, se lo ha dado. No quiere decir que no tenga poder, influjo sobre la humanidad en ningún momento, sino que primero
fue lo santo, primero fue y es lo santo. La santidad de Dios es primero, porque Él lo creó todo. Gloria al Señor, aleluya. Esto no tiene vuelta de ojo, esto no puede ser controvertido. Porque Él creó al que ahora conocemos como Lucifer, llamado en el cielo Luzbel, encargado de la adoración a Dios. Era un querubín, fue un querubín. Lo describe Ezequiel en el capítulo 28. Y siendo eterno como lo es Dios, Padre Celestial, Jesucristo Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles celestiales, con todo lo creado, siendo eterno como es, tiene toda la autoridad sobre este otro reino que se levantó, insurgente. O sea, el primer levantamiento de reino contra reino empezó desde antes de la fundación del mundo, desde la caída de Lucero, de la cual diera cuenta el Señor. Cuando llegaron regocijados algunos de sus discípulos diciéndole, después de la misión de los 70, después de haber ido a echar fuera demonios, mandar a los enfermos, sanarlos, resucitar muertos, limpiar leprosos, darle gracia y porque gracia habían recibido, y a rendir un informe y decirle, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gloria al Señor. Y él le responde, no os regocijéis de que hasta los demonios se os sujetan en mi nombre, en el nombre de Jesús, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Otro evangelio dice, no os regocijéis de que hasta los espíritus se os sujetan en mi nombre, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, en el libro de la vida, de que da cuenta y habla el Apocalipsis, testificando de la revelación que le fue dada al apóstol Juan por el Padre Celestial, Jesucristo nuestro Señor. Dice él, en el capítulo 20, dice que vi los muertos grandes y pequeños delante del trono de Dios, como creador. Y fueron abiertos los libros, gloria a Jesús. Y fueron juzgados los muertos, gloria a Cristo, por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas estaban escritas en los libros? Que vio también el profeta Daniel. Esta revelación la recibió el profeta Daniel y la confirmó el apóstol Juan en Patmos cuando recibió esta visión. ¿Qué cosas estaban escritas en los libros? ¿Qué libros? Sí, fueron juzgados los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono del Padre Celestial, por las cosas que estaban escritas en los libros. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, hay que escudriñarlo por la Escritura, gloria a Jesús. Hay que mirarlo bíblicamente, porque como el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, gloria a Jesús, pero mis palabras, que son las palabras mismas del Padre Celestial, porque Él no hizo otra cosa que darle gloria al Padre en todo lo que hizo y todo lo que habló, no pasarán, gloria a Jesús. Entonces aquí vale la pena entrar a examinar cuáles son esos factores
¿Qué es lo que va a ser juzgado en ese tiempo? ¿Qué es lo que va a ser juzgado cuando este acontecimiento ocurra, gloria a Jesús? Cuando este acontecimiento que está profetizado suceda. Lo que vio el apóstol Juan, lo que vio el profeta Daniel, que los muertos grandes y pequeños delante del trono celestial sean juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Una de esas cosas por las cuales van a ser juzgados los muertos en su resurrección, gloria al Señor, serán las palabras. El Señor Jesucristo dice, concluyendo uno de los discursos después de una controversia con los fariseos, los escribas y los judíos, acerca de lo que contamina al hombre, dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, porque lo que entra al hombre, refiriéndose a los alimentos, por la boca entra y a la letrina va. Mas lo que sale del hombre del corazón sale, refiriéndose a las palabras, a los pensamientos, porque del corazón del hombre salen los homicidios, las injurias, las calumnias, los chismes, las hechicerías. No puede el árbol bueno dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno, sino que el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Así el hombre malo, el mal tesoro de su corazón, saca lo malo, y el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Gloria al Señor. Y esto está relacionado con la oralidad, con la expresión oral, con las palabras. Termina diciendo en el discurso, Señor, gloria a Jesús. Por tanto, porque por tus palabras serás justificado, gloria al Señor, y por tus palabras serás condenado, gloria a Cristo, dependiendo de las palabras que usemos. Y hay otra parte en el Evangelio donde dice, en verdad os digo, refiriéndose en esa controversia a los escribas y fariseos, cuando lo acusaron, diciendo que por Beelzebú echaba fuera los demonios, gloria a Jesús, Santo de Israel. Diciendo, en verdad os digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Este es otro tema que es interesante de analizar y escudriñar por la Escritura. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de gracia, no será perdonada ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero. Refiriéndose a que el que profiera una palabra contra el Espíritu de Dios, una palabra, mala palabra, contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El Señor nos libre y nos guarde de cosas semejantes. Sino que será culpable, reo de juicio eterno, dice el Señor. O sea, se asegura la condenación eterna de su alma. Eso fue lo que enalteció a los fariseos que dijeron eso, que dijeron esa blasfemia contra él. Y de ahí tomaron un argumento cuando lo estaban acusando para sentenciarlo a muerte, donde decía que era culpable de juicio, que era reo de juicio. Pero no pudieron decirle más, porque en el Señor no hubo culpa alguna. Solamente Él padeció por y para el perdón de todos nuestros pecados, tomando nuestro lugar que merecíamos nosotros como pecadores, para que el fuego de Dios no nos consumiera, para que cada vez que reconozcamos ese santo sacrificio que Él hizo, ese santo sufrimiento que Él padeció, desde y en el huerto de Getsemaní, desde el sudor de aguas santas
hazaña, hasta el padecimiento final y muerte en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Dice el Señor, pues por tus palabras serás justificado. ¿Serás justificado cuándo? ¿Cuándo por mis palabras que yo hablé en vida aquí en la tierra, que dije hasta de mí mismo, mi prójimo, hablé a mi prójimo, sobre todo las relativas al santo evangelio, a la predicación del evangelio? Me justificarán ante el Padre Celestial en ese día glorioso del juicio final. ¿Cuándo? No se sabe, porque dice que del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del Padre que están en los cielos. Solamente el Padre Celestial sabe el día y la hora en que todas las cosas tendrán su fin, en que todas las profecías se cumplirán a cabalidad totalmente. Y por tus palabras, continúa diciendo el Señor Jesucristo, serás condenado. ¿Qué palabras? Entonces vemos unas. El que profiera palabra contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Y hay otra parte donde dice, otro evangelio dice, en verdad os digo, dice el Señor Jesús, que de toda palabra ociosa, gloria a Cristo, aleluya, que hablen los hombres, gloria al Señor, darán cuenta en el día del juicio, gloria al Señor. Para darse cuenta que la Escritura en sí no se contradice. Uno puede escribir en lo que escribe pueden haber contradicciones, pero en la palabra del Señor sobrenatural no hay contradicciones. Él lo advirtió. Estamos advertidos, gloria al Señor. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y más aún, teniendo conocimiento de causa. Esto para hablar del tema de las palabras, del poder de las palabras. Como dijera Gabriel García Márquez, para poner un ejemplo, este gran escritor, gloria al Señor, colombiano, que la palabra es un imperio. Tal es el poder de la palabra. Es imperial. Las palabras tienen poder. Así que hay dos, hablando en términos de las palabras, que pueden hacer daño, que pueden destruir una vida, que pueden llegar a causar daño en alguna parte de la vida de una persona, proferidas por otra, con intención, con autoridad, con ira, con enojo, con celos, con furia, con deseos de venganza. Humanamente suele suceder ante una ofensa, ante un pecado cometido contra el prójimo, suelen ocurrir estas cosas. Las palabras. ¿De qué dice el Señor? Darán cuenta los hombres en el día del juicio. De donde viene la expresión maldiciones. Maldiciones. Mal de mal. Visiones de decir mal de algo o de alguien. Y dice el Señor que de esas palabras darán cuenta los hombres en el día del juicio. La versión Reina Valera de Estudio 1960 revisada la llama ociosas. Pero podemos entender que se refiere a malas palabras, a palabras que hacen, hicieron, le dan daño. Porque hay algo aquí muy interesante de analizar, y es que
hijo mío, si te has eh, enlazado con las palabras de tu boca, corre pronto, importuna a tu amigo, y escápate como una gacela del lazo del cazador. Hay otro poema muy hermoso que dice: